Vamos con algo que ya sabes, pero que nadie te ha dicho así. Hace 10 años, con 100 pesos ibas al mercado y volvías con bolsas, tortillas, huevo, un poco de pollo, verdura y hasta te sobraba para un refresco. Hoy vas con los mismos 100 pesos y vuelves con una bolsa. Una. Y vienes caminando porque el pasaje también subió. Tu salario dice que ganas más. Los números en tu recibo son más grandes que los de tu papá. Pero abres el refrigerador y está más vacío. Pagas la renta y te queda menos. Llegas a quincena y el cuerpo ya sabe lo que viene. Esa tensión en el estómago, esa cuenta rápida que haces en la cabeza antes de pasar la tarjeta en la tienda. ¿Me alcanza o no me alcanza? Y si estás del otro lado, en Houston, en Los Ángeles, en Chicago, no creas que el dólar te salva. Tu renta pasó de 1,200 a 1,600. El galón de leche subió, el bill de luz subió, y tú sigues ganando lo mismo por hora. Entonces, la pregunta es simple, directa, y nadie te la hace. Si estás trabajando igual o más que antes, ¿por qué te alcanza para menos? No es que seas malo con el dinero, no es que gastes de más, no es que no te esfuerces. Hay algo que te está quitando dinero todos los días, todos los meses, todos los años. No te pide permiso, no te avisa, no aparece en ningún recibo, pero cada peso que tienes hoy vale menos que ayer, y mañana va a valer menos que hoy. Eso tiene nombre, se llama inflación. Y en los próximos 12 minutos vas a entender exactamente cómo funciona, quién se beneficia de ella, por qué te conviene que no la entiendas, y qué puedes hacer tú, con lo que ganas, estés donde estés, para dejar de perder. Y hay un detalle que casi nadie entiende. La inflación no le pega igual a todos. Hay gente que gana dinero con ella, mucho dinero. Y spoiler, no eres tú, todavía. Para entender la inflación no necesitas un título en economía, necesitas una imagen. Piensa en una fuga de agua en tu casa. No la ves, no la oyes, pero cada mes tu recibo sube y un día abres la llave y ya no sale nada. Eso es lo que pasa con tu dinero, se está fugando. Solo que la fuga no está en la tubería, está en el sistema. Ahora vamos a lo básico, sin rodeos. La inflación pasa cuando hay más dinero circulando, pero las cosas que puedes comprar siguen siendo las mismas. Imagina una fiesta. Llegan 10 personas y hay 10 pizzas. Cada quien agarra una, todo tranquilo. Pero ahora imagina que llegan 50 personas y siguen habiendo 10 pizzas. ¿Qué pasa? El que quiere pizza tiene que pagar más. No porque la pizza sea mejor, no porque el pizzero sea más ambicioso, sino porque hay más gente peleando por lo mismo. Eso, exactamente eso es la inflación. Más dinero persiguiendo la misma cantidad de cosas, y el resultado siempre es el mismo. Todo sube de precio, menos tu sueldo. Ahora, esto no pasa por una sola razón. Hay 3 formas en las que la inflación te muerde. La primera es cuando la gente quiere comprar más de lo que hay. Más demanda, misma oferta. Suben los precios. La segunda es cuando producir las cosas se vuelve más caro. Sube el petróleo, sube el transporte, sube la materia prima, y el señor de la tortillería no tiene opción, sube el precio del kilo de tortillas. No porque quiera, sino porque a él también le subió todo. Y la tercera, la más silenciosa, la más peligrosa, es cuando el gobierno imprime más dinero, mete más billetes a circular, sin que haya más producción detrás. Suena como solución, pero es veneno disfrazado de medicina. Y aquí van los datos. Porque esto no es opinión, estos son hechos. El salario mínimo en México hoy es de 9,582 pesos al mes. Suena a más que antes. Pero la canasta básica, que hace 20 años costaba alrededor de 700 pesos, hoy cuesta más del doble. El pollo subió,
El huevo subió, el aceite subió, el gas subió, el transporte subió, todo subió. Entonces sí, ganas más pesos, pero esos pesos compran menos cosas. Es como si te dieran un vaso más grande pero con menos agua adentro. Parece más, no es más. Y si estás en Estados Unidos, no te confíes. Los latinos allá ganan una mediana de $929 a la semana, según el Bureau of Labor Statistics. Es la mediana más baja de todos los grupos étnicos, y después de la pandemia, la inflación en Estados Unidos se disparó. La renta, la comida, el seguro médico, todo se encareció. Tú mandas remesas a tu familia, pero el dinero que llega ya no rinde igual ni allá ni acá. Es una doble mordida. La inflación te muerde en dólares y vuelve a morder en pesos. Y para que esto no se quede en teoría, te voy a contar algo. Doña Carmen tiene un puesto de tacos en Iztapalapa. Lleva 17 años en la misma esquina. Hace 3 años, el kilo de bistec le costaba 120 pesos. Hoy le cuesta más de 170. Casi 40% más, pero no puede subir sus tacos de 18 a 25 pesos porque sus clientes, que también ganan lo mismo de siempre, dejarían de comprarle. Entonces, ¿qué hizo doña Carmen? Lo que hacen millones. Redujo la porción, pone menos carne, no te dice, tú no lo notas, pero la inflación ya te quitó un pedazo de tu taco sin pedirte permiso. Ahora, lo que te voy a decir a continuación es lo que más debería incomodarte, porque si la inflación duele tanto, si le pega a todos, si destruye el poder de compra de la gente que trabaja, la pregunta lógica es, ¿por qué no la paran? ¿Por qué no la eliminan? La respuesta es incómoda. Hay gente, mucha gente, gente con mucho poder, que gana dinero con la inflación, y esa parte nadie te la explica. Aquí es donde la historia se pone incómoda y necesitas escucharla completa, porque la inflación no es un desastre natural, no es un terremoto, no es una tormenta que llega y no puedes hacer nada. La inflación es una decisión. Una decisión que toman personas con poder en oficinas que tú nunca vas a pisar y que tiene consecuencias directas en tu mesa, en tu refrigerador, en lo que le puedes dar a tus hijos esta semana. Y lo más grave es esto, la inflación funciona como un impuesto, pero no es un impuesto que aprobó el Congreso, no es un impuesto que votó nadie, no aparece en tu recibo de nómina, no tiene nombre oficial, pero te cobra. Cada día te cobra, y le cobra más al que menos tiene. Piénsalo así. Si tú ganas 10,000 pesos al mes y la inflación sube 5%, tus gastos suben 500 pesos. Pero tu sueldo no se movió. Nadie te llamó para decirte, oye, te vamos a ajustar el salario porque todo subió. No, tú absorbes ese golpe. Comes un poco menos, caminas en lugar de tomar el camión, dejas de comprar fruta. Le dices a tu hijo que esta quincena no se puede. Y si trabajas en la informalidad, que es más de la mitad de la fuerza laboral en México, más de 55% según los datos oficiales, ni siquiera tienes la posibilidad de pedir un aumento, porque no hay patrón, no hay contrato, no hay nada. Tú vendes lo que puedes, cobras lo que te dejan, y la inflación te come vivo sin que puedas hacer absolutamente nada. Y del otro lado de la frontera pasa algo parecido. El latino que trabaja en construcción en Texas, la señora que limpia casas en Nueva Jersey, el cocinero que lleva 12 horas parado en una cocina en Miami, todos mandan remesas a casa. Pero ahora piensa en lo que pasa con ese dinero. Tú mandas $300. Esos dólares se convierten en pesos, pero cuando llegan a manos de tu mamá, de tu esposa, de tu familia, esos pesos ya compran menos que el mes pasado. La inflación ya les metió la mano antes de que pudieran ir al mercado. Es una doble trampa. Te muerden dólares allá y vuelve a morder en pesos acá. Ahora, si tú pierdes, alguien gana.
Así funciona esto. ¿Quién gana con la inflación? Primero, los gobiernos que están endeudados. Cuando hay inflación, el valor de la deuda se derrite. Un gobierno que debe billones de pesos hoy, mañana debe lo mismo en números, pero en pesos que valen menos. Es como si te prestaran dinero y tú lo devolvieras con billetes de juguete. La deuda se paga sola. Y el que pagó el precio real fuiste tú, con tu poder de compra destruido. Segundo, los bancos y el sistema financiero. Cuando la inflación sube, los bancos centrales suben las tasas de interés. ¿Y quién paga esas tasas más altas? Tú, en tu tarjeta de crédito, en tu crédito hipotecario, en tu crédito de nómina. Los bancos ganan más cuando el dinero es más caro. Y tercero, los dueños de activos reales, los que tienen propiedades, empresas, terrenos, materias primas. Porque cuando todo sube de precio, sus activos suben de precio también. El que tiene una casa, su casa vale más. El que tiene un negocio grande, sus productos cuestan más. El que tiene tierra, su tierra se aprecia. Y tú, que no tienes nada de eso, que vives de un sueldo o de lo que vendes en el día, tú solo ves cómo todo se encarece mientras tu dinero se encoge. Es como el juego de las sillas. Cuando la música para, el que no tiene un activo se queda de pie. Y esto no es nuevo. México ya vivió esto en su versión más brutal. En 1982, la deuda externa reventó. La inflación se disparó. En 1987 llegó a más de 150% anual. 150. Eso significa que lo que costaba 100 pesos en enero costaba 250 en diciembre. Los ahorros de generaciones enteras se evaporaron. Y luego vino 1994, el error de diciembre, el efecto tequila. El peso se devaluó de la noche a la mañana. Millones de familias que tenían créditos en dólares vieron cómo sus deudas se duplicaban, se triplicaban, mientras sus ingresos seguían en pesos devaluados. Eso no es historia antigua. Eso es el ADN del sistema que todavía te gobierna. Y cuando la Reserva Federal en Estados Unidos decide subir sus tasas de interés, Banxico tiene que seguir, porque si no, el capital se va, el peso se debilita y la inflación sube más. Lo que decide un señor en Washington le pega al taquero en Jalisco, a la señora de la tiendita en Oaxaca y a la remesa que le llega a tu mamá en Puebla. Todo está conectado. Y la inflación no es un accidente de la naturaleza. Es una decisión política que siempre tiene ganadores y perdedores. Y adivina de qué lado te pusieron. Hasta aquí ya sabes lo que es la inflación, cómo funciona y quién gana mientras tú pierdes. Pero la información sin acción es solo entretenimiento. Y esto no es un canal de entretenimiento, esto es una clase. Y en esta clase te llevas tarea. Si estás en México, lo primero que necesitas entender es que el peor lugar para tu dinero es donde lo tienes ahora. Debajo del colchón, en una cuenta de ahorro que te da 2% de rendimiento, mientras la inflación te come 5%, o peor, en una tanda que puede tronar cualquier día. Hay un instrumento que se llama CETES Directo. Lo maneja el gobierno federal. Puedes entrar desde 100 pesos y paga arriba de la inflación. No necesitas ser experto, no necesitas un asesor financiero, necesitas un celular y 15 minutos. Eso es todo. Lo segundo es tu Afore. Si trabajas en el sector formal, tienes una Afore, y esa Afore te está cobrando comisiones que a lo largo de 30 años pueden comerse hasta el 30% de tu ahorro para el retiro. Puedes cambiarla, puedes elegir la que cobre menos y rinda más. Nadie te lo va a decir porque a nadie le conviene que lo sepas. Y lo tercero, deja de pensar en pesos nominales y empieza a pensar en pesos reales. Si tu salario subió 3% este año, pero la inflación subió 5%, no te aumentaron,
te bajaron el sueldo y tienes todo el derecho de sentarte con tu jefe y decirle exactamente eso, con los números en la mano. Si estás en Estados Unidos, el primer error que necesitas corregir es creer que el dólar no pierde valor. Pierde. No tanto como el peso, pero pierde. La inflación en Estados Unidos existe, es real y te afecta cada vez que vas al súper, cada vez que pagas la renta, cada vez que llenas el tanque de gasolina. Lo segundo es lo que pasa con tus remesas. Cada vez que mandas dinero, pagas 2 veces. Pagas la comisión del servicio y pagas la diferencia en el tipo de cambio. Hay aplicaciones y servicios que cobran mucho menos que los tradicionales. Compara antes de enviar. Cada dólar que ahorras en comisión es un dólar más que le llega a tu familia. Y lo tercero, y esto es importante, en Estados Unidos existen cuentas de ahorro de alto rendimiento que están pagando entre 4 y 5% anual. Algunas no te piden número de seguro social. Puedes abrir una con tu número de identificación fiscal individual. Tu dinero puede estar trabajando mientras tú duermes, en lugar de perder valor cada noche en una cuenta que no te da nada. Ahora, esto aplica a estés donde estés. La inflación le robó a tu abuelo, le está robando a tu familia hoy y le va a robar a tus hijos mañana a menos que alguien rompa el ciclo. Y ese alguien no va a ser el gobierno, no va a ser el banco, no va a ser el patrón. Ese alguien eres tú, pero solo si entiendes cómo funciona el juego, y ahora lo entiendes. El dinero no se defiende con esperanza, se defiende con información. Si este video te abrió los ojos, compártelo con alguien que necesite escuchar esto, de este lado o del otro lado de la frontera, porque el dinero no entiende de fronteras, pero la ignorancia financiera sí te mantiene preso. Suscríbete, activa la campana, la próxima clase va a ser todavía más incómoda.